de nuestro espacio habitual para entrar en una dinámica nueva, para, digamos, desde la lejanía de una peregrinación ver nuestra vida. Esto no tiene meramente un carácter como turístico, aunque evidentemente estamos en un proceso de conocimiento de lugares, de culturas diferentes, pero no es una mera búsqueda de curiosidades o de cosas excéntricas o históricas, sino que es como un espejo. A través de la peregrinación nos conocemos a nosotros mismos y al conocernos a nosotros mismos, conocemos el querer y la voluntad de Dios. Entonces, decía que es propio de la peregrinación cristiana ir, por ejemplo, a la Tierra Santa, a los santos lugares como Roma o como los santuarios de la Virgen o como en este caso la ruta o parte de la gran ruta que recorrió San Pablo en sus riquísimos viajes apostólicos. Y esto es importante porque entonces en la realidad, en el terreno, en el vestigio histórico, en el espacio, en el ambiente, nos impregnamos de la riqueza de esa experiencia y, como decía, tenemos una manera de relacionarnos con Dios y con su plan. O sea, es una manera de volvernos a entender a nosotros mismos. Y evidentemente en este caso Pablo tiene una riqueza maravillosa. Vamos a ir entrando en los lugares que él recorrió en sus viajes apostólicos, pero también tenemos la riqueza inmensa de sus cartas, de su epistolario, que es inmenso y veremos de alguna manera a través de las cartas la personalidad, la teología, la experiencia humana, el sufrimiento, el gozo, la evangelización que nos ilumina la vida. Vamos a buscar un sentido a nuestra propia vida a través de esta peregrinación. Bueno, yo no me voy a robar todo el tiempo, pero creo que estas son algunas ideas que nos encuadran en el sentido de la importancia de la peregrinación en sí misma y en este caso de San Pablo, porque vamos a visitar fundamentalmente algunos lugares centrales de sus viajes. Bien, padre. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a enseñarles, pues, por medio de unas diapositivas, un poco cuál va a ser el recorrido que vamos a tener. Obviamente estamos mostrándoles aquí lo más relevante. Ya a sus correos, hoy también les envié el itinerario nuevo, completo, para que ustedes también lo revisen este fin de semana con tiempo. Ahí está mi número telefónico que ahora también lo voy a poner y pues estoy con toda la disponibilidad de atender sus preguntas durante el fin de semana y la otra semana. Bueno, padre, entonces, empecemos por aquí contándoles que esta peregrinación la vamos a iniciar por Estambul. Aquí en Estambul, pues vamos a llegar, bueno, vamos a hacer una salida que es Bogotá-Madrid. El vuelo que se consiguió es un poco más económico, bajó $100, pero pues la ruta es por España, entonces vamos a hacer un Bogotá-Madrid. Ahí vamos a llegar, vamos a pasar una noche. Podemos tener un pequeño city tour en Madrid para las personas que no lo conocen, y en la tarde ya estaríamos viajando hacia Estambul, ¿vale? A la llegada de Estambul, pues vamos a tener la noche ahí para descansar del vuelo y luego a la mañana siguiente pues vamos a iniciar todo el recorrido que pues está pues obviamente con la iglesia más importante que tiene Estambul, es la iglesia San Antonio de Padua, que ya pues es esta, tú no sé si tienes algo que comentar ahí sobre esta iglesia, pero es una de las más importantes católicas en todo Estambul. La vamos a visitar y vamos a tener ahí la primera Eucaristía. Realmente ¿Vale? la iglesia más importante en términos absolutos es la Catedral de la Santa Sofía, de la Hagia Sofía, que hoy día pues está convertida en mezquita, pero que se puede visitar y tiene los vestigios de los mosaicos que la atestiguan como originalmente iglesia cristiana y que es la catedral, es decir, es el centro espiritual de todo el orbe cristiano oriental y que realmente pues es supremamente relevante para todo nuestro conocimiento de nuestra propia fe y de la tradición cristiana en absoluto desde los orígenes. Así es, padre. Bueno, en Estambul vamos a visitar una cantidad de iglesias importantes, el Patriarcado Ortodoxo también, que ya más adelante les mostramos la fotografía. Y en esa parte turística, pues vamos a visitar la Mezquita Azul, que aquí se las voy a mostrar, la Santa Sofía también, la que les acaba de mencionar el padre. Este pues es la catedral de San Jorge, que es el patriarcado, ¿no, padre? Así es.
Así es. El patriarcado ortodoxo griego, ¿no? Este es el centro cristiano de Oriente, que no es católico, pero es fundamental porque digamos que el mundo cristiano, el orbe cristiano, respira con estos dos pulmones, el pulmón oriental y occidental, y es muy importante también conocer esta otra tradición espiritual a través de los iconos, a través de los cantos, a través de los monasterios, y aquí tenemos como el pequeño Vaticano de los ortodoxos, si se puede decir así, y esto nos amplía también la mirada sobre el cristianismo en el mundo entero. Así es, padre. Bueno, otra parte que vamos a visitar, otra iglesia importante es esta, la iglesia de Santa María Blanquernas. ¿La conoces? No, esta no la conozco. Bueno, estas realmente es que vamos a visitar las más destacadas que tiene Estambul como tal, ¿no? Tanto católicas como ortodoxas. Esta es una. También está la iglesia de Hierro o la iglesia de San Esteban. Esta es parte de la iglesia de San Esteban. Vamos a visitar también la iglesia de San Salvador de Cora, que es muy bonita. Por dentro también tiene todos estos frescos. Y bueno, y aquí está la Mezquita Azul que la vamos a visitar. Esta Mezquita Azul, pues hace mucho tiempo ha estado en restauración, entonces se puede entrar a la mezquita, pero pues realmente como tal, los azulejos están cubiertos por la restauración, pero sí la podemos ver desde afuera y pues entrar a una parte. Esta es una parte antes. Esta es Hagia Sofía, que es la que el padre les acaba de contar. A esta sí vamos a ingresar. Es muy bonita también. Aquí están los frescos de los cuales les hablaba el padre. Y vamos a tener una visita en Estambul también, pues importante. Van a tener un tiempo libre para visitar el Gran Bazar, también para visitar el Bazar de las Especies, que es otro muy importante de esa época otomana. Vamos a visitar, estas otras visitas son turísticas, ¿no? Culturales, pero que también son muy importantes. Está el Palacio Topkapi. Aquí vamos a visitar las joyas de ese imperio otomano. La calle Istiklal, que es la calle principal de Estambul, y vamos a pasar también por la plaza Taksim. Esta es una zona comercial por donde vamos a estar obviamente pues visitando, donde están las tiendas, donde están los cafés y los restaurantes más importantes de Estambul. Vamos a visitar también la Torre Gálata, que está al final de esta calle, que también es muy importante y al subir tiene una panorámica de todo Estambul hermosa. Y para las personas que quieran en su tiempo libre también podemos tener un paseo por el Bósforo con cena o con almuerzo según lo que deseen. Bueno, padre, hasta ahí esa es la parte de Estambul. Obviamente esto tiene un poco más de visitas, pero pues ya en el itinerario las irán descubriendo. Aquí pues si quieres contar, esto es la Gruta de San Pedro en Antioquía. Bien, esto es muy interesante. O sea, Turquía es un país de una riqueza tal que conviene verlo en su conjunto, es decir, ver también toda la cultura milenaria que ha venido sucediendo en esta región. Y es bien importante porque aunque vamos a hacer una ruta tras las huellas de San Pablo, tampoco nos podemos marginar de tantos lugares estupendos y de la riqueza que contienen y que vamos a ir pues también recorriendo para encontrar también, digamos, explorar el misterio también de Turquía y contextualizar también históricamente todo este proceso. Aquí vamos a pasar en la ciudad de Antioquía. Es muy importante, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice que Antioquía es el lugar por donde por primera vez se les llamó a los discípulos de Jesús cristianos. O sea, es un lugar fundante, no solamente de la vida de los apóstoles, también de San Pedro, sino también de la iglesia en general. O sea, vamos a ir a las raíces más originales, donde también en este lugar el fuego del Espíritu Santo de una manera particular se hacía presente porque es justamente esa experiencia nueva del Espíritu la que abre la predicación a los gentiles. La predicación que San Pablo llevó a los discípulos y a todos digamos, de origen no judío, y que nos abre la mente y nos muestra ese San Pablo que va
del fariseísmo y de la observancia estricta de la ley en el ámbito judío a una experiencia del Espíritu Santo abierta al mundo entero. En Antioquía se manifiesta la universalidad del mensaje cristiano, de la fe, y por eso este lugar también tiene tanta relevancia. Bien, y otra cosa importante, padre, es que ahí vamos a hacer todo lo posible por tener Eucaristía, ¿no? Que es muy bonito también. Bueno, aquí pasamos a la siguiente. Esta es la gruta como tal por dentro. Ok, bien. Una parte también cultural saliendo de la gruta es este museo, el Museo de Hatay, que es un museo muy importante a nivel cultural. Y aquí es donde están uno de los mosaicos más importantes de toda Turquía, que es la gitana. Y bueno, entre muchos otros, lo vamos a visitar. Aquí pueden ver todo lo que han encontrado. Esto se hundió en un terremoto en un terremoto y en algo que ahora se me escapa la palabra, pero se llenó de agua. Entonces vamos a visitarlo saliendo de la gruta. Luego de ahí nos vamos a ir para la ciudad más importante de este recorrido, realmente, que es Tarso, la ciudad donde nació el apóstol San Pablo. Aquí ya te dejo para que cuentes. Aquí vamos a visitar, esta es la iglesia de San Pablo y vamos a visitar el pozo y la casa del apóstol. Bien, nos vamos dando cuenta que en el origen del cristianismo, efectivamente, digamos, la zona de la península de Anatolia de Turquía, la actual Turquía, ha sido muy importante. Esta ciudad, pues, nos remonta al origen de la vida del apóstol y de alguna manera nos muestra cómo él nace en una familia de origen judío que observa la ley y que luego es enviado a Jerusalén a formarse en los más estrictos cánones del fariseísmo junto con Gamaliel. Entonces, evidentemente, visitar la tradición cristiana que se remonta al origen de la vida de San Pablo en Tarso nos remonta a cómo una crianza y una manera de ser levantado luego deriva en un cambio de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que también es sumamente importante visitar este lugar. Bueno, luego de ir a Tarso y a esta zona, nos vamos para Capadocia. Capadocia, pues, es un museo al aire libre. Todas estas formaciones rocosas, debido a la naturaleza que se han formado desde hace muchísimos años, y bueno, son muy lindas. Aquí podemos ver una imagen de las iglesias que se encuentran dentro de las rocas y vamos a tener, pues, obviamente una Eucaristía en una de estas iglesias. Aquí también, por ejemplo, para las personas que quieran tener este paseo en globo, ¿no? Que es tan importante, sobre todo el Valle de Goreme, también lo pueden realizar. Hay personas de las que están inscritas en la peregrinación que ya han separado su cupo para montar en este globo. Pero lo más importante aquí es ver estas iglesias que están sobre todo el Valle de Goreme. Están en estas pequeñas cuevas que ven aquí en esta fotografía. Vamos subiendo y son pequeñas iglesitas formadas desde hace mucho tiempo. No sé si quieras decir algo de Este esas lugar es muy iglesias. importante, gracias Sandra, porque aunque nos remite indirectamente a San Pablo, la Capadocia es una región importantísima en la tradición cristiana. Los padres de la iglesia, los primeros pensadores, santos y teólogos, tuvieron referente de primer orden aquí en los monasterios de la Capadocia. Aquí San Basilio escribió la regla monástica donde nace toda la vida religiosa. Hoy conocemos inmensamente pues las comunidades religiosas que existen, franciscanos, dominicos, jesuitas, de todo tipo, pero la manera de agregarse, de vivir en comunidad, los monasterios, toda la evolución de la vida religiosa en la iglesia tiene un origen en la más remota historia cristiana, también aquí donde empiezan los llamados cenobios. La vida religiosa empieza cuando algunos ermitaños se van a vivir al desierto y luego empiezan a juntarse para ayudarse y allí nace una nueva manera de vivir. Y estos cristianos primitivos, digamos, tenían el contexto del imperio y en ese sentido tenían también un acceso inmenso a una cultura muy amplia.
En la Capadocia existen 3 padres de la Iglesia conocidísimos y fundamentales, por ejemplo, en el desarrollo de la teología sobre Jesucristo, como son San Basilio Magno, San Gregorio de Niza, San Gregorio de Nacianzo, y entender un poco también el diálogo de la cultura cristiana con un universo cultural completamente distinto nos va a ayudar también a entender de qué manera hoy también en un contexto anticristiano con ideologías muy particulares podemos también dar una respuesta a través del intelecto, de la fe. O sea, se vuelve otra vez iluminador lo que ocurrió en los 4 primeros siglos de la Iglesia ahí en la Capadocia para nosotros. Como digo, estos son herederos de San Pablo, no son sitios exactamente visitados por San Pablo, pero que nos resultan, nos van abriendo y nos van haciendo una composición del lugar como un rompecabezas con un contexto en el cual vamos viendo algunas culturas no cristianas, vamos viendo estos monasterios, vamos viendo la vida de San Pablo y encontramos que se nos puede dibujar un cuadro que nos enriquezca el horizonte. Gracias, padre. Bueno, luego nos vamos para Konya. Aquí en Konya también pues es un lugar importante de la ruta de San Pablo. Padre. Es supremamente importante. Recordemos que Pablo, y digamos que, a ver, nosotros vamos a ver una región importantísima de la actividad apostólica de Pablo en Turquía, ¿no? Como hemos dicho, bueno, pues es imposible abarcarlo todo inmediata y completamente. Uno podría decir que la vida de Pablo tiene 3 grandes o 4 grandes bloques geográficos, ¿no? Jerusalén, Cesarea Marítima, esta zona que está en la actual Israel, esta zona que vamos a visitar hoy, que está en Turquía, que vamos a visitar en esta peregrinación, perdón, la zona de la Grecia, Atenas, Corinto, etcétera, y luego Macedonia, y luego diríamos que Roma. Pues nos vamos a centrar en esta parte donde Pablo emprendió los viajes apostólicos, donde Pablo salió a una experiencia nueva. En el primer viaje él recorrió esta parte de la meseta central de la actual Turquía, en las ciudades donde evangelizó inicialmente, Iconio, Listra y Derbe, donde Pablo se arriesga a una experiencia nueva de anunciar la palabra y deja que la realidad le hable. Y en ese sentido experimenta cosas completamente inesperadas. Entonces, esta conia es el llamado Iconio, que son las primerísimas iglesias cristianas que fundó Pablo, comunidades que él iba formando y que iba dejando. Y por tanto es acudir a los orígenes absolutos de la diáspora, de la conformación de las iglesias en su origen. O sea que es ir a las raíces, ¿no? Creo que esta región tiene, y Iconio en concreto, pues tiene ese valor histórico y espiritual tan relevante. Listo, padre. Luego vamos a pasar hacia Antioquía de Siria. Fue donde la sinagoga donde Pablo dio su primer sermón. Padre. Sí, en efecto, esto es parte de ese itinerario del que vengo hablando, ¿no? Pablo en sus primeros viajes recorre Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia. Hay 2 Antioquías, la Antioquía de Siria, que es donde hablábamos de la Gruta de San Pedro, y en cambio esta Antioquía de Pisidia, en la cual también sigue habiendo una actividad apostólica. Recordemos entonces Pablo habla en primer lugar a los judíos que hay en cada ciudad, que también están dispersos, y en este caso habla a los hermanos de una sinagoga, pero luego se abre a los que están en otros lugares, a los que no son, digamos, de origen judío, y experimenta pues la conformación de la iglesia propiamente cristiana. Bien. Bueno, luego vamos a pasar hacia Pamukkale. Pamukkale pues es una zona natural muy importante y muy turística también de Turquía. Aquí es donde se encuentran estas formaciones naturales que les decimos las piscinas de algodón, que son de aguas termales. Son muy bonitas. Aquí pues van a tener la oportunidad pues de estar ahí, ¿no? Y de aprovechar estas aguas termales. Además quedamos en un muy buen clima, un clima calientito de 25 grados aproximadamente, entonces van a poder disfrutarlas. Y vamos a visitar, obviamente, aquí en Pamukkale, esta parte cultural que es Hierópolis. Pues como lo dice ahí, es una antigua ciudad balneario. Y vamos a visitar aquí este teatro, antiguo teatro romano, que está pues bien conservado.
y todas estas ruinas que ven a sus alrededores que forman parte de Pamukkale. También vamos a ir aquí en Pamukkale, la tumba del apóstol Felipe, padre, no sé si quieres ahí. A mí me parece muy interesante visitar estas regiones de origen griego y helenístico porque no haremos estancia en Grecia, pero esto nos dará el contexto de cómo era la predicación de Pablo en Grecia, porque obviamente toda esta región también estaba influenciada por el Imperio Romano y por la cultura helenística. Y en ese sentido, recordaremos allí también qué sucedió con Pablo en Atenas, en Corinto, cuando predicó en el Areópago, cuando tuvo que enfrentarse a esta cultura dominante que veía el cristianismo y la predicación de la cruz como una necedad, como una tontería que no satisfacía sus intereses intelectuales. Y podremos hacer una composición de lugar muy profunda de un Pablo que le habla a unas personas que tienen una expectativa distinta a la suya y para las cuales la predicación de la cruz de Cristo resulta absolutamente extraña y novedosa. Y por tanto será una especie de síntesis que podremos hacer allí y que nos ayudará a mirar otro contexto geográfico que no visitaremos, pero que de alguna manera estará allí presente. Y en efecto también ahí la tumba del apóstol Felipe, del apóstol no, de Felipe, que bueno, ahí, es decir, este viaje, yo tengo una ilusión de que esté permeado por la presencia del Espíritu Santo. Recordemos que Felipe era aquel que fue arrebatado por el Espíritu, iba de un lugar a otro. Y eso yo creo que es lo que todos queremos, que nuestra vida tenga un sentido nuevo, que verdaderamente dejemos de vivir de condicionamientos, de limitaciones, de costumbres o de leyes externas y vivamos realmente del Espíritu Santo. Este será un lugar especial para hacer esa reflexión. Bien, luego de ahí salimos hacia Mileto, que entiendo que ese fue el último lugar donde el apóstol San Pablo. Es muy importante este lugar, así como visitamos Tarso, que es el origen de su vida. En Mileto, Pablo se despide de las comunidades cristianas porque ya va camino de Roma. En realidad va camino de Jerusalén a ser juzgado por última vez y luego ya irá directamente hacia Roma sin pasar por las iglesias que había inicialmente fundado. O sea, Pablo tiene 3 viajes apostólicos y un cuarto viaje que va en cautividad a ser juzgado por el César y, como dice la tradición, para ser martirizado en Roma. Pero Mileto es el lugar donde se despide de las comunidades, donde los presbíteros con lágrimas le dicen adiós y están entristecidos porque Pablo les anuncia que en sueños ha entendido que le esperan cadenas y sufrimientos. Es una síntesis como también de la muerte de Pablo y de la entrega final de la vida, y nos ayudará también a pensar en nuestros sufrimientos, en nuestras entregas y en todas aquellas realidades que suponen también para nosotros pasar a una etapa distinta de la vida. Creo que esto tendrá un valor también existencial particularmente valioso. Bien. Aquí pues obviamente en el recorrido pues aquí estamos mencionando lo más relevante, pero obviamente también hay lugares donde están estas ruinas que vamos a visitar en la ciudad de Mileto. Y de ahí nos dirigiremos hacia Kusadasi para pasar la noche ahí y a la mañana siguiente pues ya nos encaminamos hacia Éfeso, ¿no? Un lugar también. De la vida a Turquía. Solo por favor, apagan los micrófonos. Nos vamos a dirigir hacia Éfeso, donde es un lugar muy importante de Turquía y también de peregrinaje, como es la casa de la última morada de la Virgen. Aquí la vamos a visitar, vamos a tener también Eucaristía allí. Padre. Este es un lugar entrañable y yo no conozco, la verdad yo he hecho muchas peregrinaciones, nunca he hecho una por la ruta de San Pablo, también es la primera vez para mí, he estado queriendo documentarme y también será una experiencia novedosa. No puedo decir que soy un experto en este tema, digamos, geográfico, histórico, pero obviamente conozco la vida de Pablo. Pero creo que este lugar en particular para todos es particular, es singularmente importante, ¿no? El lugar donde la tradición dice que con el apóstol Juan la Virgen María vivió y donde quizás fue también llevada al cielo. Y en ese sentido, Éfeso es el lugar de una comunidad cristiana importante. Está la famosa carta a los Efesios que contiene un himno cristológico, un contenido doctrinal de gran riqueza.
al que podremos aproximarnos allí mismo, ¿no? Y creo que este lugar, tanto por la Virgen como por el valor de la comunidad cristiana de Éfeso, será particularmente relevante para todos. Bien, bueno, aquí en esta parte de Éfeso también es importante destacar, ahora no me pasa, que en la parte turística y cultural pues vamos a visitar la biblioteca de Celso, que es uno de los lugares más bonitos que se encuentran en Éfeso. Vamos a recorrerlo. Vamos a visitar el templo de Artemisa, que también se encuentra ahí. Y esta es una iglesia, pues las ruinas de una iglesia, dicen la iglesia de María, es una catedral antigua dedicada a la madre de nuestro Señor. Ahí hay una pila bautismal que no se ve aquí detrás de estas columnas, pero es un lugar también muy interesante y muy bonito. Vamos a ir también aquí, padre, no sé si eso también creo que es importante a nivel espiritual, el Ágora en Esmirna. Bueno, este es otro lugar también de predicación y de evangelización del apóstol, que me parece que nos puede ayudar pues grandemente a conocer este contexto de la vida, digamos, romana, habitual, y de cómo pudo ser también digámoslo así, el combate espiritual de Pablo, la persecución que tuvo que enfrentar contra las autoridades. El contexto de esta ciudad creo que nos lo presentará. Él tuvo que padecer muchísimas cárceles, persecuciones, azotes, juicios injustos, y esa manera, ¿no?, digamos, del gobierno y de la manera de juzgar a los considerados disidentes, la podremos ver de una manera especial en este lugar. Bien. Aquí pues también estas son formaciones que vamos a visitar ahí en Esmirna. Vamos a visitar también la iglesia de San Policarpo, que también es muy bonita ahí en Izmir. Y bueno, ahí como tal termina la peregrinación. Bueno, de ahí nos vamos hacia Estambul, realmente. Ahí en Estambul vamos a tener un día libre. Ese día libre pues es como también para que ustedes pues puedan disfrutar de muchas otras cosas que tiene Estambul para visitar, como es el Palacio Dolmebahçe, como es ir a la otra parte, a la parte antigua de Estambul, que también es muy bonita, visitar el Museo de Orhan Pamuk, ¿no? Ya a nivel cultural. Estambul es grandísimo, yo creo que Estambul uno la puede visitar 10 veces, como me ha pasado, y uno no termina de conocerla. Entonces, de verdad que es un día libre para que ustedes aprovechen, hagan compras si quieren o pues obviamente disfruten de estos lugares culturales tan interesantes, obviamente bajo nuestra guianza, ¿no? Bueno, ahora les vamos a contar qué incluye este programa. Pues con este descuento que es tan significativo, obviamente, quitamos esta parte de Roma, que ustedes saben que esa parte de Europa pues es bien costosa. Entonces, pues ya el programa está quedando en 2.790 euros. Esa parte de Turquía con las noches con el día adicional en Estambul y con las 2 noches en Madrid, ¿no? Donde también vamos a poder ir a tener un recorrido, un city tour en Madrid. Entonces, este programa pues les incluye todos los traslados desde los aeropuertos, hoteles, aeropuertos, incluye las noches de alojamiento en hoteles 4 estrellas, alimentación completa, como dice el desayuno, el almuerzo y la cena, los traslados y las visitas que tengan, que están incluidas en el itinerario con todos sus ingresos a los museos y a las iglesias y a los lugares que vamos a visitar. Está incluido un retiro espiritual con el padre Astolfo Moreno durante todo el recorrido, eucaristía diaria en las iglesias más importantes. Tienen un guía certificado en español durante todo el recorrido, especialista también obviamente en esta parte de peregrinación, ¿no? Y cultural. Están incluidos los impuestos hoteleros, el fee bancario, tienen una tarjeta de asistencia médica internacional para cualquier cosa que se llegue a presentar, seguro médico contra COVID también adicional, y están incluidas las propinas. Entonces, prácticamente en esa porción terrestre de los 2.790 euros, pues ustedes tienen todo, ¿no? Realmente lo único que tienen que, pues quizás pagar adicionales, no sé, un jugo, una Coca-Cola, una cosa así que se quieran tomar en los almuerzos y las cenas, ¿vale? El que quiera estar en acomodación sencilla, pues obviamente tiene un valor más alto, pero si no, pues este valor está en acomodación doble
por persona. Si son pareja, pues obviamente en su habitación matrimonial. Si son familiares, pues cada uno en su cama twin. Y los tiquetes, pues también logramos que bajaran $100. Estaban en 1.750, ahora quedaron en $1.650. Entonces, realmente lo que bajó el programa como tal, pues es bien amplio, es bien significativo, pues para que ustedes puedan viajar, porque ha llamado muchísima gente interesada, y pues con el padre, pues como que pensamos, ok, bueno, hay tanta gente que quiere viajar, pero con esto del dólar y del euro, que se sube y se baja, ha estado como un yoyo, pues busquemos una opción por medio de la cual nadie se quede por fuera de este viaje. Muy importante tener en cuenta que es una peregrinación, pero que también prácticamente ustedes van a hacer 2 viajes en uno, ¿no? La peregrinación, que es muy importante, pero también van a visitar esa parte cultural y un país que todo el mundo sueña con visitar. Entonces, realmente están haciendo 2 viajes en uno, por un precio que es muy cómodo, con toda la infraestructura que nosotros manejamos y con toda la garantía. Aquí veo que hay personas que ya han viajado con nosotros en otros viajes y pues pueden dar fe del trabajo que hace Gallery Travel, ¿no? Entonces, ¿cómo se paga el programa? Lo único que tienen que hacer es enviar la foto de su pasaporte, porque son cupos limitados, hacer el pago de una reserva que lo pueden hacer con 1 o 2 millones de pesos que forman parte de la porción terrestre, y el resto pues tienen un plazo de pagarlo hasta el 25 de abril. No tienen que pagar todo de una vez. Los tiquetes los pueden pagar con tarjeta de crédito 20 días antes del viaje y no tienen ningún sobrecosto. ¿Qué preguntaban por ahí? ¿Qué tiquetes se incluyen? Pues es toda la ruta aérea. La ruta pues es Bogotá-Madrid, luego Madrid-Estambul, luego Estambul-Madrid, Madrid-Bogotá. Si hay alguna persona, por ejemplo, que al final, no al inicio, se quiere quedar en Madrid, ¿no? 2 noches, 3 días o lo que se quiera quedar, pues también lo puede hacer, ¿no? Abrimos el tiquete y se regresa unos días después por si quiere hacer también un tour en España, ¿vale? ¿Qué preguntaron por ahí? ¿Cuántas personas en total? Pues la idea es que el grupo salga con 20 personas como mínimo. Los vamos acompañando el padre y yo. Y pues obviamente el guía que vamos a tener allá es un guía turco especialista en peregrinaciones y en la parte cultural, que se llama Mete, que incluso viene a Colombia. Nos vamos a reunir con él el próximo viernes para ajustar bien todo lo de la peregrinación. Entonces, nada, pues es invitarlos. Ya les acomodamos el programa lo mejor que pudimos para que no se queden sin el viaje. No se lo pierdan, es un clima espectacular, es un clima calientito, tipo Medellín, un poquito más caliente, entre 25 grados. Está todo incluido, realmente no tienen que pagar nada más adicional y tienen el tiempo para pagarlo, ¿no? Entonces no tienen que sacar la plata de una vez, tienen el tiempo para ir haciendo sus abonos, ¿vale? No sé si tengan alguna otra pregunta para el padre o para mí o lo que sea, con muchísimo gusto estamos aquí para responderles. Mientras si el padre va a decir algo más, yo les voy a dejar aquí en el chat mi número telefónico, aunque ya se los he enviado varias veces y lo tienen en sus correos electrónicos también. Bien, yo les diría que, bueno, para mí es muy interesante esta experiencia. Yo le proponía a Sandra hacer esta peregrinación porque para mí es un tema interior. O sea, por qué Turquía? Porque quiero conocer otro país. Bueno, realmente en mí no nace de ahí, nace de una experiencia espiritual interna que tiene que ver con un conocer, con un aproximarse a la figura de una persona que tiene un cambio de vida, tiene una conversión, tiene una transformación profunda que ayuda a entender el sentido de la vida, ¿no? Y como decía, hay varios bloques de la vida de Pablo, de la geografía de Pablo, o sea, sería inmenso recorrerlos todos, o sería una cuestión de más de un mes y también sería fuera del alcance de casi todos los presupuestos, pero creo que esto, como decía Sandra, me parece muy interesante, ¿no? Tener la riqueza de un país como Turquía, de la cultura exuberante y variadísima y a la vez o más bien al contrario, la impresionante riqueza de una figura como la de Pablo y a la vez la de un país y su historia como Turquía, creo que es un complemento religioso, espiritual y a la vez cultural supremamente significativo. Y en efecto, hemos visto este cambio, digamos, de eliminar la parte de Roma para que nos resulte más asequible, más fluida,
Y bueno, en ese sentido yo veo la providencia que nos va permitiendo ajustar las cosas de la mejor manera. Entonces esa sería como la última anotación que ofrecería. Vale. Bueno, están preguntando si se necesita visa. Pues no, no se necesita ninguna visa. Preguntan también acerca de los terremotos. Pues gracias a Dios, ninguna de estas partes que tenemos en el itinerario se vio afectada por el terremoto. Todo está bien, está en orden. Desafortunadamente eso es en otro lado de Turquía. También me parece un llamado pues muy humilde a que apoyemos este país, ¿no? Porque pues ustedes saben que Turquía vive también del turismo, ¿no? Como tal. Y no solamente esta catástrofe pues natural y con todas estas pérdidas de vidas y de casas y de viviendas y trabajos en las que quedó toda la gente que se vio afectada, el país como tal pues obviamente está sufriendo económicamente y esto es un poquito también ayudarlos, ¿no? De alguna u otra manera. Y pues obviamente allá con el padre me imagino que haremos todas las oraciones por el pueblo turco que está sufriendo esto.